Un amable florista ayuda a un niño discapacitado y se sorprende al descubrir que es el heredero de una fortuna de $1.000 millones. Malcolm Harper siempre había creído en el poder silencioso de la amabilidad. Su floristería, enclavada entre dos escaparates destartalados en el corazón del casco antiguo de la ciudad, no era la más imponente ni la más próspera, pero era un remanso de paz. Olía a flores frescas y tierra, con estanterías rebosantes de pétalos vibrantes que iluminaban los rincones, por lo demás grises, del barrio. El aire estaba impregnado del aroma de rosas, lirios y margaritas, cuyos coloridos rostros saludaban a cada cliente que entraba por la puerta. En un mundo lleno de ruido y caos, la tienda de Malcolm era un lugar de quietud, un lugar donde el tiempo parecía detenerse, aunque solo fuera por un instante. A sus 53 años, Malcolm había aceptado la realidad de su vida. Su floristería era modesta, con dificultades a veces, pero era su santuario. A pesar de los desafíos para mantenerla a flote, el aumento del alquiler, la competencia de grandes empresas y algún que otro cliente indiferente, Malcolm nunca se quejaba. Había heredado la tienda de su difunta esposa, Anne, quien compartía su pasión por las flores y había trabajado con él durante años. Tras su fallecimiento 5 años atrás, Malcolm había aprendido a vivir los días solo, con el aroma de las rosas y la vista de los vibrantes pétalos ofreciéndole una sensación de paz. No era rico, ni mucho menos, pero estaba contento, y esa tranquila satisfacción era algo que pocos podían comprender. Su vida era sencilla, llena de las pequeñas alegrías de servir a la comunidad y cuidar de la tienda. Los clientes habituales se habían convertido en su familia, y siempre sabían que podían contar con Malcolm para alegrarles el día, ya fuera con un ramo de tulipanes frescos o una palabra amable. Una fresca mañana de otoño, justo cuando el sol comenzaba a asomar entre las nubes grises, la puerta de la floristería se abrió con un suave tintineo. Un hombre entró, con pasos lentos y pausados. Malcolm levantó la vista desde detrás del mostrador, limpiándose las manos en el delantal mientras se preparaba para recibir al cliente. El hombre, alto y de hombros anchos, tenía una expresión severa que lo distinguía de inmediato de los clientes habituales. Su rostro era duro, casi indescifrable, y su postura transmitía el aire de alguien que no encajaba en un lugar como aquel. La mirada de Malcolm bajó hacia el chico que estaba a su lado. Jason Walker tenía unos 12 años, aunque su frágil complexión y la forma en que manejaba su silla de ruedas lo hacían parecer mucho más joven. Tenía las piernas torcidas, atadas por las limitaciones de la parálisis cerebral, pero sus ojos, esos ojos oscuros y curiosos, rebosaban asombro. Su boca, aunque ligeramente torcida, esbozó una sonrisa tímida pero genuina al notar que Malcolm lo observaba. El entusiasmo del chico era contagioso. Su espíritu se negaba a dejarse abatir por las limitaciones de su condición. Malcolm sintió una opresión inmediata en el pecho, una comprensión silenciosa entre ellos. Siempre se había sentido atraído por las personas que llevaban cargas que otros no podían ver, que luchaban en silencio pero seguían encontrando alegría en las cosas más pequeñas. Le recordó a su esposa, Anne, quien siempre había creído que la bondad podía cambiar el mundo, incluso con los gestos más pequeños. Este chico, Jason, era la personificación de esa filosofía. ¿Puedo ayudarte con algo? Swing preguntó Malcolm con voz cálida pero tranquila, mientras se secaba las manos en el delantal y se acercaba unos pasos. No quería abrumar al chico con demasiadas preguntas. Bastaba con ofrecerle ayuda. Los ojos de Jason se iluminaron ante la invitación, aunque su padre permaneció inmóvil, recorriendo con la mirada las flores sin verlas realmente. Jason giró la cabeza hacia las hileras de capullos, deteniéndose en los suaves pétalos, los colores brillantes, la vida que parecía latir en cada capullo. «Quiero recoger flores para mi mamá», dijo Jason con voz aguda pero firme. Era una petición sencilla, pero con un peso que Malcolm percibió de inmediato. Había algo en la forma de hablar de Jason, una tranquila determinación tras sus palabras. Podía ver cuánto significaba esto para el chico. «Es una idea maravillosa», respondió Malcolm, con el corazón henchido por algo que no lograba identificar. Señaló el mostrador cercano, donde tulipanes frescos estaban dispuestos en hileras ordenadas, sus delicados pétalos casi brillando bajo la suave luz de la tienda. «¿Qué tal unos tulipanes? Son preciosos en esta época del año». La mirada de Jason se desvió hacia las flores y asintió. «Me gustan.
son bonitos. Malcolm sonrió, arrodillándose a su lado. Sus manos se cernieron sobre los tulipanes, arrancando algunos tallos del arreglo y colocándolos con cuidado frente a Jason. Los tulipanes representan el amor perfecto, son una buena elección para una madre. Los ojos de Jason se abrieron de par en par, como si nunca antes hubiera pensado en las flores de esa manera. Amor perfecto, murmuró, dándole vueltas a las palabras, saboreándolas. Malcolm lo observó un momento, luego se giró para mirar al padre de Jason, que aún no había dicho ni una palabra. Su rostro era indescifrable, pero había una tensión alrededor de sus ojos que Malcolm no pasó inadvertida. Podía notar que el hombre se sentía incómodo, quizás incluso fuera de lugar en ese pequeño y tranquilo rincón del mundo. Sin embargo, permaneció allí, inmóvil, como si esperara algo, tal vez que Jason terminara, tal vez que el momento pasara. ¿Quieres algo más? Component Placement, preguntó Malcolm, intentando romper el silencio. Para tu madre, quiero decir, ¿unas rosas quizás? El padre de Jason, Samuel, levantó la vista ante la sugerencia, pero su mirada se desvió rápidamente hacia la puerta, como si ya se estuviera preparando para irse. No respondió, pero la tensión en su postura era palpable. Malcolm, percibiendo la inquietud, decidió no insistir más. En cambio, se volvió hacia Jason, mientras sus manos acomodaban cuidadosamente los tulipanes en el regazo del niño. «Creo que estos serán perfectos», dijo. «A tu mamá le encantarán». Jason le sonrió con el rostro iluminado de gratitud. «Gracias, señor Harper», dijo con una voz llena de sinceridad. «Llámame Malcolm», respondió con una sonrisa amable. El padre de Jason finalmente habló, con voz ronca, como si el simple acto de interactuar con otra persona fuera algo que tuviera que obligarse a hacer. «¿Cuánto?», Srenia preguntó. Malcolm consideró la pregunta por un momento y luego miró los tulipanes. El precio era modesto, pero sabía que no importaba. Lo que importaba era la felicidad del niño. Lo que importaba era la oportunidad de alegrarle el día, de ofrecerle un pequeño gesto de bondad que pudiera llevar consigo. «No te preocupes», dijo Malcolm en voz baja, casi un susurro. «Considéralo un regalo». El padre de Jason se puso rígido ante la oferta, claramente no acostumbrado a tales gestos. Dudó un momento, su expresión cambió y luego asintió. «Gracias», murmuró antes de darse la vuelta para irse, con pasos pesados mientras se dirigía a la puerta. Jason le sonrió a Malcolm una última vez, con los ojos brillantes de gratitud. «Gracias, Malcolm», repitió, con una alegría silenciosa en la voz que pareció iluminar la habitación. Malcolm los vio irse, con el corazón reconfortado por la sinceridad del chico. Al cerrarse la puerta tras ellos, la tienda se sintió un poco más luminosa, un poco más viva. Había ayudado a mucha gente a lo largo de los años, pero algo en la visita de Jason persistía en sus pensamientos. No era solo la gratitud del chico, era cómo había encontrado la belleza en algo tan simple como una flor. Había una fuerza silenciosa en Jason, algo mucho más poderoso que la fragilidad de su cuerpo. Por un instante, Malcolm se quedó allí, mirando el espacio vacío donde habían estado. No pudo evitar preguntarse qué los había traído a su tienda hoy, por qué habían elegido su humilde floristería entre todas las opciones de la ciudad. Había algo en su visita, algo que parecía un comienzo, aunque aún no sabía qué significaba. Con un suave suspiro, Malcolm regresó a su trabajo. La paz del día lo envolvió de nuevo. Pero en el fondo de su mente, no podía apartar el pensamiento de Jason y el tranquilo vínculo que ya habían empezado a forjar. Volvería a ver al niño, estaba seguro. Y cuando ese día llegara, Malcolm estaría dispuesto a ayudarlo en todo lo posible. Las semanas transcurrieron lentamente, cada día mezclándose con el siguiente como los colores de las flores que llenaban la floristería de Malcolm Harper. La modesta floristería, antaño un remanso de paz para momentos de soledad, ahora albergaba el eco de risas y conversaciones. Jason y su padre, Samuel, se convirtieron en clientes habituales de la tienda. Sus visitas eran cada vez más frecuentes, cada una reforzando el vínculo que se estaba formando entre Malcolm y el niño. Lo que comenzó como un simple intercambio de flores se había convertido en una tierna amistad, arraigada en la comprensión y la amabilidad. Al principio, las visitas de Jason eran breves, limitadas al tiempo que le tomaba elegir un ramo para su madre o un vecino. Pero con el paso de las semanas,
Esas visitas se alargaron, haciéndose más largas y frecuentes. A veces, Jason venía solo, empujando su silla con silenciosa determinación mientras recorría los pasillos de la tienda, con los ojos brillantes de curiosidad. Otras veces, Samuel, con su puerta reservada y su silencio impenetrable, lo acompañaba. Pero a medida que la presencia de Jason crecía, también crecía el cariño de Malcolm por él. Malcolm se encontraba deseando sus encuentros, y se le alegraba el corazón cada vez que Jason entraba en la tienda. Admiraba la resiliencia del niño, su capacidad de encontrar la alegría y la belleza en el mundo a pesar de las limitaciones que su cuerpo le imponía. A cambio, Jason empezó a ver a Malcolm no solo como el bondadoso comerciante que lo ayudaba a elegir flores, sino como un mentor. Jason se detenía en los arreglos florales, rozando los pétalos con los dedos, haciéndole preguntas a Malcolm sobre las diferentes flores, sus significados y sus historias. Malcolm respondió con paciencia, ofreciéndoles pequeñas lecciones sobre el significado de las flores, enseñándoles cómo arreglarlas, cómo crear algo hermoso a partir de un simple tallo y una hoja. Con el paso de los días, la discapacidad de Jason pasó a un segundo plano. Malcolm dejó de verlo como un niño en silla de ruedas y comenzó a verlo como un joven con potencial, con una sabiduría que superaba con creces su edad. Jason le ofrecía reflexiones sobre la vida que Malcolm no esperaba, reflexiones que le llegaban a lo más profundo. Había una fuerza silenciosa en las palabras de Jason, una especie de sabiduría tácita que parecía provenir de un lugar de conocimiento, como si el niño ya hubiera vivido experiencias mucho más complejas de lo que su edad sugería. Una tarde, mientras arreglaba un jarrón de lirios, Malcolm le confesó a Jason sus dificultades. No habló de problemas comerciales ni del aumento del precio de las flores, sino del vacío que dejó la muerte de Anne. Habían pasado años, pero la pérdida aún persistía, una sombra que se extendía por sus días. La tienda era un consuelo, pero también un recordatorio de todo lo que había perdido. Los momentos de tranquilidad en la tienda, la forma en que los pétalos de una rosa parecían reflejar su presencia. Anne había sido el centro de todo. Malcolm no se había dado cuenta de cuánto necesitaba hablar hasta que se encontró compartiendo fragmentos de su dolor con Jason, quien lo escuchó sin juzgarlo, con una mirada tierna y comprensiva. Jason no respondió con lástima ni compasión, sino con un silencioso reconocimiento, como si comprendiera el peso de lo que Malcolm decía. Había una profundidad en su silencio, una madurez que se sentía a la vez inesperada y profunda. Para Malcolm, fue un don excepcional, uno que no había anticipado cuando conoció al chico. Pero mientras la conexión entre Malcolm y Jason crecía, Samuel se mantuvo distante. Las visitas del hombre eran cada vez menos frecuentes, y cuando entraba en la tienda, siempre se mostraba brusco y frío. Rara vez hablaba. Sus respuestas a las preguntas casuales de Malcolm eran cortantes y secas. Había un muro impenetrable a su alrededor, uno que Malcolm hacía tiempo que había dejado de intentar romper. No era que Samuel fuera grosero exactamente, sino que había cierta rigidez en su presencia, como si estuviera constantemente en guardia, sin querer mostrarse vulnerable de ninguna manera. Siempre que el padre de Jason estaba en la tienda, desaparecía rápidamente por los rincones, retirándose a los rincones más alejados, con la atención centrada en otra cosa. Malcolm notaba cómo sus ojos recorrían la habitación, sin detenerse nunca en nada por mucho tiempo, y cómo su postura se mantenía rígida, como si siempre estuviera listo para irse en cualquier momento. Malcolm nunca lo presionaba para conversar. Hacía tiempo que había aprendido que algunas personas no estaban listas para compartir sus cargas, y lo respetaba. Pero no podía evitar preguntarse sobre la relación entre Samuel y Jason. Había una tensión sutil entre ellos, una tensión que Malcolm no podía identificar, pero que sentía flotando en el aire cada vez que estaban juntos. Jason parecía querer algo más, algún reconocimiento o conexión de su padre, pero Samuel siempre parecía distanciarse. Entonces, una mañana, Samuel entró en la tienda vestido de traje, una imagen inusual que tomó a Malcolm por sorpresa. El hombre, usualmente tan informal en su atuendo, parecía aún más fuera de lugar con la refinada tela de su traje oscuro, su corbata apretada e impecablemente anudada. Había una agudeza en su apariencia, una formalidad que contrastaba marcadamente con la calidez de la tienda. Entró con una especie de urgencia, sus pasos rápidos y mesurados, como si tuviera un horario apretado. Jason lo seguía de cerca,
con su habitual entusiasmo apagado, el ceño fruncido sutilmente. Su silla de ruedas rodaba lentamente junto a su padre, el aire entre ellos cargado de algo tácito. Jason no saludó a Malcolm con su sonrisa habitual, y sus ojos brillaban menos que de costumbre. Era como si el niño se hubiera vuelto más pesado, con el espíritu agobiado por algo que Malcolm no podía comprender. El comportamiento de Samuel hacía juego con su atuendo. Rígido e impaciente. Se movía por la tienda con un propósito, su mirada escudriñando las flores sin verlas realmente. Malcolm se dio cuenta de que buscaba algo específico, y ese algo no era solo un ramo. Había tensión en la forma en que Samuel se movía, una sensación subyacente de ansiedad que Malcolm no había percibido antes. Su mirada penetrante se dirigió a Jason una vez, pero fue rápida, casi desdeñosa. «Necesito algo para una reunión familiar», dijo finalmente Samuel con voz monótona, sin dar más explicaciones. Sus palabras fueron cortantes, como si la tarea fuera una obligación que tuviera que superar. Malcolm, percibiendo la inquietud que ambos irradiaban, asintió y comenzó a preparar algunos arreglos florales. Seleccionó lirios por su pureza y claveles por su distinción, intentando crear algo a la vez elegante y significativo. Trabajó con rapidez, levantando la vista hacia la expresión tensa de Samuel y luego hacia Jason, cuya mirada bajaba los ojos, mientras sus dedos recorrían distraídamente la rueda de su silla. Mientras arreglaba las flores, Samuel caminaba de un lado a otro en el fondo, con la ansiedad palpable. Jason permaneció en silencio, su atención divagando de las flores al suelo, mientras sus manos se ajustaban nerviosamente el dobladillo de la chaqueta. Malcolm se encontraba absorto en la tarea de arreglar las flores, concentrado en el ritmo familiar de sus manos, intentando ignorar la extraña energía en la habitación. Cuando el ramo estuvo listo, Samuel se movió con rapidez. Sus dedos casi rozaron el arreglo al tomar las flores, sin detenerse más de lo necesario. Se giró para irse, con movimientos enérgicos. Sin embargo, antes de salir por la puerta, se detuvo y miró a Malcolm. «No tienes ni idea del futuro que le espera a este chico», dijo Samuel, con las palabras flotando en el aire como un peso. Su tono era bajo pero firme, y había algo en sus ojos, algo que Malcolm no pudo descifrar. ¿Una advertencia? ¿Una confesión? Era difícil de decir. Pero fuera lo que fuese, dejó una sensación de frío persistente en el aire, mientras Samuel salía de la tienda con Jason. Malcolm se quedó allí un momento, con las palabras resonando en su mente. ¿Qué futuro le esperaba a Jason? ¿Y por qué Samuel había decidido decirlo ahora, en ese preciso instante? La naturaleza críptica de la declaración inquietó a Malcolm, dejándolo con más preguntas que respuestas. Había más en esta historia, más entre padre e hijo, y podía presentirlo. Una verdad profunda y tácita que estaba más allá de su alcance. A medida que las semanas se convertían en meses, la dinámica entre Jason, Samuel y Malcolm comenzó a cambiar sutilmente. Cada encuentro en la floristería marcaba un cambio, por pequeño que fuera. Las visitas de Jason se hicieron más frecuentes, y aunque Samuel seguía siendo una sombra constante en el fondo, su presencia a menudo se caracterizaba por una quietud incómoda. Malcolm, siempre observador, comenzó a notar la creciente tensión entre padre e hijo, un trasfondo de palabras no dichas y acciones inexplicables que se hacía más palpable con cada día que pasaba. Jason, por su parte, parecía acercarse a Malcolm. Su sonrisa fácil se hacía más frecuente y sus ojos se sentían menos agobiados por la silenciosa vigilancia de su padre. El niño empezó a abrirse de maneras que Malcolm no esperaba. Cada revelación se desplegaba como los pétalos de una flor, lenta y cuidadosamente, revelando algo más profundo bajo la superficie. Sus conversaciones a menudo giraban en torno a lo mundano. ¿Cómo arreglar ciertas flores? ¿Cuál sería el regalo perfecto para el cumpleaños de una madre? La historia de las diferentes flores. Sin embargo, en esos momentos, Malcolm empezó a sentir que Jason hablaba con más libertad, como si la tienda, con su reconfortante aroma a tallos recién cortados y su tranquilo murmullo de normalidad, fuera el único lugar donde podía hablar sin miedo. Una tarde, mientras los suaves rayos de sol se filtraban por los escaparates de la tienda, proyectando largas sombras sobre los pulidos suelos de madera, Jason llegó sin su padre. La ausencia de la presencia habitual de Samuel le resultó extraña, como si el equilibrio de las cosas se hubiera alterado.
Jason entró en su silla con un aire de silenciosa determinación, su habitual entusiasmo contenido, pero había una chispa en sus ojos, un destello de algo tácito, algo que finalmente estaba listo para compartir. Malcolm, percibiendo la necesidad del niño de un momento de silencio, lo saludó con amabilidad, dándole espacio para elegir las flores para el cumpleaños de su madre. Jason se tomó su tiempo, sus dedos recorriendo los pétalos de cada flor, inspeccionándolos con cuidado, pero su mente parecía estar en otra parte. Tras unos momentos de silencio, Jason se volvió hacia Malcolm en voz baja, casi vacilante. Habló de la tensión que sentía, de la creciente presión del secretismo de su padre. Jason admitió que, desde que tenía memoria, había presentido que había algo importante que su padre no le contaba. Su peso siempre había pendido entre ellos, como una barrera invisible que nadie se atrevía a cruzar. Samuel, protector hasta la exageración, había mantenido a Jason aislado, protegiéndolo de la verdad sobre el legado de su familia. Pero a medida que Jason crecía, las grietas en la fachada se volvían imposibles de ignorar. Cuanto más observaba el comportamiento errático de su padre, las reuniones nocturnas, las llamadas crípticas, los sutiles gestos de distancia, más sospechaba Jason que en su familia había más de lo que le habían contado. Malcolm escuchaba atentamente, con el corazón apesadumbrado por la preocupación por el chico. Siempre había sabido que la vida de Jason estaba marcada por las dificultades, pero nunca había imaginado la profundidad de la complejidad que se escondía bajo la superficie. Mientras Jason hablaba, la mente de Malcolm corría, intentando reconstruir los fragmentos de lo que Jason le contaba. Las palabras del chico pintaban la imagen de una vida envuelta en secreto, una vida dominada por una verdad oculta que había sido cuidadosamente guardada durante años. La verdad, confió Jason, era que era el heredero de una vasta fortuna, una que había sido cuidadosamente ocultada en fondos fiduciarios, intereses corporativos e inversiones. Una riqueza que se extendía mucho más allá de lo que cualquiera pudiera imaginar. Al principio, la mente de Malcolm se negó a aceptar la enormidad de lo que Jason decía. Siempre había sabido que la familia de Jason era adinerada, pero escuchar las palabras pronunciadas con tanta claridad, oír a Jason describir los miles de millones que se escondían tras su nombre, fue un shock. La enormidad de la verdad era casi insoportable. Jason, al parecer, era el heredero de un imperio, un futuro que lo colocaría en el centro de una red de poder, riqueza e influencia. Fuerzas que podrían elevarlo a alturas inimaginables o aplastarlo bajo su peso. A medida que las palabras se asentaban en la mente de Malcolm, la conmoción dio paso lentamente a una comprensión que lo golpeó con una fuerza aleccionadora. El comportamiento de Samuel, su naturaleza reservada, su sobreprotección, todo de repente cobró sentido. El padre que siempre se había mantenido alejado del mundo, el hombre que había protegido a su hijo de todo, lo había hecho no por simple preocupación, sino porque conocía el peligro que le aguardaba a Jason. Samuel temía que la misma riqueza que estaba destinada a asegurar su futuro se convirtiera en una carga, una trampa que expondría a Jason al despiadado mundo de la codicia corporativa, la manipulación política y la explotación que conllevaba la riqueza de la familia. La discapacidad de Jason, antes vista como algo que le dificultaba la vida, se había convertido en una especie de escudo, una forma de mantenerlo oculto del ojo público. Samuel lo había mantenido alejado de los focos, del escrutinio que seguramente surgiría si el mundo supiera la verdad. La parálisis cerebral de su hijo lo había protegido, de una forma retorcida, de los medios, del público y de la ambición implacable de quienes no se detendrían ante nada para reclamar su parte de la fortuna. Pero a medida que Jason crecía, se hizo evidente que el tiempo para esconderse se agotaba. La verdad finalmente saldría a la luz, y cuando lo hiciera, el mundo estaría observando. La mente de Malcolm daba vueltas con las implicaciones de lo que Jason había compartido. El niño al que había llegado a cuidar, el niño que había entrado en su tienda con una sonrisa inocente y un amor por las flores, ahora estaba a punto de heredar un legado que cambiaría su vida para siempre. Pero esa herencia no era solo una bendición, era una maldición. La misma riqueza que podía asegurar el futuro de Jason también podía exponerlo al peligro, la manipulación y las mismas fuerzas de las que Samuel se había esforzado tanto por protegerlo. La revelación dejó a Malcolm en un silencio atónito,
con las manos apoyadas en el mostrador mientras intentaba comprenderlo todo. Jason, por su parte, parecía agotado por el peso de la verdad. Era todavía un niño, a pesar de los años de sabiduría que ya lo habían marcado, y la carga de saber lo que le aguardaba era pesada. Habló de su miedo, de la incertidumbre que lo embargaba al pensar en lo que le depararía el futuro. Jason no quería que la riqueza de su padre lo definiera. No quería vivir una vida dictada por las presiones de un imperio que se había construido para él, pero no por él. Quería vivir con sencillez, libre de las expectativas que conllevaba su nombre, pero la realidad era que no tenía elección. El futuro ya estaba decidido para él y no había escapatoria. Malcolm, aún conmocionado por la revelación, luchaba por encontrar las palabras adecuadas. ¿Cómo consolar a un chico que acababa de descubrir que el mundo nunca lo dejaría ser más que un símbolo de riqueza y poder? ¿Cómo ayudar a Jason a navegar por un futuro ya escrito, un futuro donde cada movimiento sería examinado, cada decisión cuestionada? La floristería, antes un lugar de paz y tranquilidad, ahora parecía una frágil burbuja, un breve respiro de la tormenta que se avecinaba para todos. Malcolm sabía que su papel en la vida de Jason estaba a punto de cambiar. Ya no era solo un amable desconocido que le había ofrecido un ramo de flores, sino un confidente, alguien que tendría que ayudar a Jason a navegar por un mundo que estaba a punto de volverse mucho más complicado. El futuro era incierto, y aunque el camino por delante estaba envuelto en oscuridad, Malcolm sabía que estaría junto al chico, ofreciéndole todo el apoyo posible, cueste lo que cueste. La revelación de la herencia de Jason flotaba pesadamente en el aire. Su peso se asentaba como una espesa niebla entre él y Malcolm. Por un instante, Malcolm se retrae, intentando comprender la nueva realidad a toda prisa. La idea de estar tan estrechamente vinculado a una riqueza tan inmensa lo inquieta, y las implicaciones de esa conexión, los peligros potenciales, los oportunistas que seguramente vendrían a husmear, lo inquietan. Su instinto le dice que se retire, que se aleje del chico que hace poco era un simple cliente de la floristería. Pero a medida que pasan los días y sus pensamientos se tranquilizan, Malcolm se da cuenta de que nada en su relación ha cambiado. Jason sigue siendo el mismo chico que entró en su tienda meses atrás, el mismo niño que, a pesar de la sombra amenazante de su herencia, amaba las cosas sencillas de la vida, las flores, los momentos de tranquilidad y la comodidad de la conexión humana. Y es a este vínculo, a esta autenticidad, a lo que Malcolm se aferra, consciente de que ninguna cantidad de riqueza o poder puede cambiar la esencia de Jason. Samuel, sin embargo, es harina de otro costal. La revelación del futuro de Jason parece romper algo en su interior. El hombre que una vez había sido tan protector, tan firme en su silencioso control, comienza a aislarse aún más. Sus interacciones con Jason se vuelven más tensas, más distantes. El padre que había protegido a su hijo del mundo ahora parece estar alejándolo por completo, incapaz de soportar el peso de la verdad que ha sido revelada. A Malcolm le queda claro que Samuel se está ahogando bajo el peso de su miedo, que el mundo nunca verá a su hijo como algo más que un heredero, más que un peón en el juego de la riqueza y el poder. Lamenta los años de secretismo, la red de mentiras que tejió para proteger a Jason, pero ahora siente que no hay salida. Su culpa es palpable y lo carcome por dentro, dejándolo amargado y resentido. En la tranquilidad de una tarde, cuando la tienda está vacía y los últimos pétalos del negocio del día se han desvanecido, Samuel finalmente confronta a su hijo. El aire entre ellos se densifica con palabras no pronunciadas mientras Samuel admite su mayor temor. Que Jason, sin importar lo que logre, siempre será visto como el heredero de una fortuna, nunca como una persona con pleno derecho. La confesión flota en el espacio entre ellos, y en ese momento, la vulnerabilidad de Samuel queda al descubierto. Se arrepiente de haber protegido a Jason durante tanto tiempo, pero ahora, mientras la verdad amenaza con consumirlos a ambos, no ve salida al enredo de sus vidas. Jason escucha, con el peso de las palabras de su padre apoderándose de él. Por un breve instante, el futuro que parecía tan claro, tan inevitable, de repente se siente como un muro infranqueable. Pero en ese momento, al mirar a Malcolm, la comprensión comienza a arraigarse, que su futuro, su destino, no es algo que temer. Es algo que puede controlar. Su herencia, antes vista como una prisión, puede ser la clave para recuperar su autonomía, para salir de la sombra de la riqueza familiar
y adentrarse en la luz de su propia vida. Malcolm, siempre firme, da un paso al frente, con voz serena pero decidida. Le asegura a Jason que, sin importar lo que diga el mundo, sin importar las expectativas que intenten agobiarlo, sigue siendo el mismo chico que entró en la tienda meses atrás. El chico que encontró consuelo en la sencilla belleza de las flores, en los momentos de tranquilidad que compartieron juntos, en el vínculo que forjaron. Le dice a Jason que la riqueza puede traer sus propios desafíos, pero nunca definirá quién es. El valor de Jason no se mide por la fortuna que está destinado a heredar, sino por la fuerza de su carácter, la profundidad de su corazón y el amor que brinda a quienes más le importan. Juntos, deciden que es hora de confrontar a Samuel. Es hora de dejar atrás el miedo que los ha mantenido cautivos durante tanto tiempo. Ya no permitirán que el peso del pasado dicte su futuro. Jason no estará atado al legado de la riqueza de su familia. En cambio, forjará su propio camino, uno donde se le vea como quien realmente es, una persona, no un heredero. Al permanecer juntos, el vínculo que comparten se fortalece más que nunca, una silenciosa promesa de enfrentar cualquier desafío que se les presente, no con miedo, sino con la fuerza de su amor y confianza mutuos. La resolución es agridulce, pero hay esperanza en ella. Esperanza de que, a pesar de las cargas que todos cargan, puedan redefinir su futuro. Ya no serán prisioneros de las expectativas de los demás, ni de la herencia que una vez pareció controlarlos. Juntos, navegarán por el mundo a su manera, unidos no por la riqueza ni el estatus, sino por los lazos inquebrantables que se han forjado entre ellos. Al final, es el poder de la conexión humana, el coraje de ser fiel a uno mismo, y la disposición a abrazar un futuro construido por uno mismo, lo que demuestra ser la mayor herencia de todas.